contenido de este video tiene fines informativos y busca crear conciencia sobre los efectos devastadores de ciertas sustancias en el cuerpo. No promueve ni alienta el uso de sustancias, así que si tienes alguna duda o sientes que esta información puede ser útil para alguien, comparte y asegúrate de hacerlo de forma muy responsable. La curiosidad está bien, pero la salud siempre es lo primero. Una cantidad tan pequeña como un grano de sal es lo que podría hacer que tu cuerpo deje de funcionar. Es potente, rápido y en algunos casos muy letal. ¿Sabes lo que hace el fentanilo dentro de ti? Aquí te lo cuento. Hoy vamos a desglosar lo que pasa en tu cuerpo cuando consumes fentanilo, así que prepárate porque lo que estás a punto de descubrir es realmente impactante. Si crees que es solo otra sustancia más, pues estás muy equivocado. Esta sustancia es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Lo que le hace a tu cuerpo es realmente devastador y sí, puede ocurrir en cuestión de minutos. ¿Qué tan rápido puede reaccionar tu cuerpo ante esto? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Esta sustancia es lo que conocemos como un opioide sintético, a diferencia de los opioides naturales que provienen directamente de la planta de amapola, como lo es la morfina. Este opioide de alta potencia fue creado en laboratorio por científicos en los años 60. Su propósito inicial era ayudar a pacientes que sufrían dolores extremos, como por ejemplo de personas que han pasado por cirugías importantes o pacientes con enfermedades crónicas y terminales, como por ejemplo el cáncer, donde otros analgésicos simplemente no eran lo suficientemente potentes. Esta sustancia fue desarrollada como una solución cuando los tratamientos tradicionales no eran efectivos, y cuando les digo que es potente es porque realmente es muy potente. Literalmente es hasta 100 veces más fuerte que la morfina, y eso significa que cantidades tan diminutas pueden tener un efecto muy profundo en el cuerpo humano. Imagina una cucharada de azúcar común. Si la dividieras en 1000 partes, apenas unas pocas de estas partículas representan una dosis que podría ser muy peligrosa. Es por eso que se utiliza en microscópicas dosis en hospitales bajo estricta supervisión médica. En el ámbito médico, esta sustancia se administra de diferentes formas, como parches transdérmicos que liberan dosis controladas a lo largo de varios días, o con inyecciones para el control del dolor en el quirófano. Esto es posible gracias a su alta solubilidad en lípidos, lo que significa que se disuelve rápidamente en los tejidos grasos de tu cuerpo y se absorbe rápidamente. Cuando se usa de manera correcta en un hospital o clínica, esta sustancia puede mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de dolores crónicos, pero fuera de ese entorno, cuando no se administra con precisión, el riesgo de efectos secundarios graves aumenta de forma considerable. Lamentablemente, este poderoso medicamento ha sido utilizado de manera indebida, creando un riesgo enorme en las calles. Debido a su bajo costo de producción y su alta potencia, se ha convertido en una de las sustancias más peligrosas fuera del control médico. Y aquí es donde radica el problema. Su potencial es tal que una cantidad minúscula puede tener efectos devastadores en el cuerpo humano, especialmente cuando no está controlada por un profesional de salud. Esto lo convierte en una de las sustancias más peligrosas que existe. Su acción es tan rápida que puede pasar de una sensación de alivio inmediato a una emergencia médica en cuestión de minutos. Y esto es solo el comienzo de lo que puede causar en el cuerpo. Esta sustancia tiene la capacidad de ingresar al cuerpo de varias maneras, lo que la hace particularmente compleja a la hora de manejar. A diferencia de otros compuestos, no se limita a una sola forma de contacto, lo que puede aumentar el riesgo en determinadas situaciones. Esta sustancia puede entrar al organismo por varias vías, como la absorción a través de la piel, el consumo de pastillas o por otros métodos. Una característica única de esta sustancia es que incluso puede ingresar al cuerpo a través de la piel. Existen informes de personas que han sufrido de efectos adversos simplemente por el contacto accidental con polvo o con residuos de esta sustancia en la piel, debido a su capacidad de atravesar las membranas cutáneas. Independientemente de cómo esta sustancia ingrese al cuerpo, el siguiente paso es siempre el mismo. Una vez que está en el torrente sanguíneo, se distribuye rápidamente a través del sistema circulatorio. Esta sustancia es extremadamente lipofílica, lo que significa que se disuelve fácilmente en la membrana de las células y los tejidos grasos, permitiéndole llegar al cerebro en cuestión de minutos. Una vez que entra en el torrente sanguíneo, esta sustancia se
distribuye rápidamente por todo el cuerpo, viajando a través de las arterias y las venas. En cuestión de segundos logra atravesar una barrera natural que protege el cerebro gracias a su capacidad para disolverse fácilmente en los tejidos grasos. Esta barrera está diseñada para filtrar muchas sustancias y proteger el cerebro, pero en este caso la sustancia logra pasar sin dificultad alguna. Es en el cerebro donde empieza a interactuar con ciertos receptores clave, lo que desencadena una serie de reacciones. Estas pueden variar desde proporcionar una sensación de alivio o relajación hasta generar efectos que pueden llegar a ser muy peligrosos si no se manejan de manera adecuada. Este proceso ocurre de manera muy rápida, lo que aumenta el riesgo de que los efectos se intensifiquen de forma muy inesperada. Cuando esta sustancia llega al cerebro, su efecto es casi que inmediato. Esto se debe a que se une a ciertos sitios específicos conocidos como receptores opioides. Estos receptores están distribuidos por diferentes partes del cerebro y del sistema nervioso central, y su principal función es modular las sensaciones de dolor, así como regular las emociones y el placer. Normalmente el cuerpo activa estos receptores de forma natural cuando libera endorfinas, las hormonas que alivian el dolor y producen sensación de bienestar. Pero esta sustancia se une a estos receptores de manera mucho más intensa y rápida que cualquier sustancia que el cuerpo pueda producir por sí solo. A diferencia de otras sustancias, este compuesto tiene una gran afinidad por ciertos receptores en el cerebro, lo que significa que se une a ellos de manera mucho más rápida y eficiente. Es como si tuviera una llave perfecta para activar estos receptores. Esta interacción provoca una respuesta intensa en el sistema, desencadenando la liberación de neurotransmisores como la dopamina, es decir, una sustancia que está relacionada con las sensaciones de bienestar. La dopamina es uno de los principales mensajeros químicos del cerebro que regula el estado de ánimo, el comportamiento y la motivación. La dopamina se libera en pequeñas cantidades para generar sensaciones placenteras en situaciones específicas, como cuando comemos, socializamos o hacemos ejercicio. Pero cuando esta sustancia entra en juego, provoca una descarga abrupta de dopamina, generando una intensa sensación de euforia. El cerebro está diseñado para funcionar con equilibrio químico. Cuando este sistema se activa de forma tan intensa como lo hace con esta sustancia, se altera el equilibrio de manera muy drástica. Aunque la euforia inicial puede parecer inofensiva, en realidad el cerebro está siendo inundado con una cantidad de dopamina que no puede manejar, lo que desencadena un desajuste general en las funciones cerebrales. Además de la dopamina, esta sustancia influye en otros neurotransmisores que están muy relacionados con funciones esenciales del cuerpo, como lo es la noradrenalina y el ácido gamma aminobutírico, por sus siglas GABA. La noradrenalina regula la alerta y la presión arterial, mientras que el GABA ayuda a reducir la actividad cerebral, generando una sensación de calma. Cuando estos receptores en el cerebro se estimulan en exceso, puede alterar el equilibrio de estos neurotransmisores, lo que puede provocar efectos secundarios como una disminución en la respiración, sedación intensa o confusión. Es en este punto donde esta sustancia empieza a tener efectos mucho más preocupantes. Aunque las primeras sensaciones pueden incluir un alivio y bienestar, otras funciones esenciales del cuerpo pueden verse realmente muy afectadas. Los receptores a los que se unen no solo se encuentran en las áreas del cerebro que controlan las sensaciones del placer y malestar, sino que también en zonas clave responsables de la respiración y el ritmo cardíaco. Cuando esta sustancia interactúa con estos receptores en el entorno cerebral, específicamente en la región que regula la respiración, el cerebro puede empezar a enviar señales incorrectas a los pulmones. El resultado que se obtiene por esto es una depresión respiratoria severa. Mientras el cerebro experimenta una sobrecarga de dopamina, los centros respiratorios se ven inhibidos, lo que reduce drásticamente la frecuencia de respiración. Esto es lo que hace que las personas comiencen a respirar mucho más lentamente de manera superficial, y en los casos más graves la respiración se detiene por completo. Además de afectar la respiración, esta sustancia también influye en el control muscular. Puede interferir con las señales que envía el cerebro a los músculos, lo que provoca una rigidez, especialmente en el área del pecho y el diafragma. Esto dificulta que los pulmones se expandan por completo, haciendo que la respiración sea aún más difícil, incluso si la persona está consciente. En este momento, el cuerpo puede empezar a luchar para obtener suficiente oxígeno, lo que genera una sensación de falta de aire. Y no solo el sistema respiratorio se ve afectado, el desequilibrio en los neurotransmisores también puede alterar la percepción del tiempo, la coordinación y la capacidad para tomar decisiones. Bajo estos efectos, el cerebro puede entrar en un estado de confusión y somnolencia profunda, lo que disminuye el sentido de alerta y aumenta el riesgo de accidentes o complicaciones. Esta desconexión entre lo que se siente y lo que realmente está ocurriendo en el organismo es lo que hace que esa sustancia sea tan peligrosa. Si no se actúa de inmediato, los niveles de oxígeno en la sangre pueden disminuir, lo que genera
riesgos serios para el cerebro en muy poco tiempo. Aunque esta sustancia puede generar una sensación inicial de bienestar, es importante recordar que esto es solo el principio de los efectos que pueden afectar las funciones más importantes del cuerpo. Lo más preocupante es que estos efectos pueden pasar muy desapercibidos y las personas podrían no darse cuenta de que su cuerpo está siendo realmente muy afectado. Cuando esta sustancia se une a los receptores específicos en una parte del cerebro que controla la respiración, puede afectar las señales que le indican a los pulmones cuándo y cómo respirar. Esto lleva a una reducción gradual en la frecuencia respiratoria, lo que significa que la respiración se vuelve mucho más lenta y superficial. Como resultado, el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, generando una serie de efectos que requieren una atención médica inmediata. Uno de los efectos más preocupantes es lo que se conoce como bradipnea o respiración muy lenta. Bajo los efectos de esta sustancia, la frecuencia respiratoria puede reducirse de manera considerable, pasando de un ritmo normal de 12 a 20 respiraciones por minuto a tan solo 6 o mucho menos. Esto significa que el cuerpo está recibiendo mucho menos oxígeno del que necesita para funcionar correctamente. Lo peligroso es que desde afuera puede parecer que la persona simplemente está relajada o dormida, cuando en realidad su cuerpo está en una situación realmente crítica. A medida que la respiración se desacelera, la cantidad de oxígeno en la sangre comienza a caer rápidamente. Este fenómeno se conoce como hipoxemia, una condición en la que los niveles de oxígeno en sangre disminuyen peligrosamente. La sangre ya no puede llevar suficiente oxígeno a los órganos y es aquí donde el daño renal comienza. El órgano más afectado es el cerebro, que depende de un suministro constante de oxígeno para funcionar correctamente. Cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno, entra en un estado llamado hipoxia cerebral. Las neuronas, que son las células responsables de procesar información en el cerebro, son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. En cuestión de minutos, las células cerebrales comienzan a sufrir daños realmente irreversibles. Esto puede llevar a la pérdida de memoria y problemas cognitivos, en los casos más graves, daño cerebral, y en los casos más graves, daño cerebral permanente o incluso la muerte cerebral. Además, los niveles bajos de oxígeno afectan la capacidad del cerebro para controlar otras funciones vitales. El tronco cerebral no solo regula la respiración, sino que también el ritmo cardíaco y la presión arterial. Por lo tanto, la falta de oxígeno también puede provocar un colapso en el sistema cardiovascular, lo que aumenta el riesgo de arritmias o incluso un paro cardíaco. En paralelo, a medida que el oxígeno disminuye, los niveles de dióxido de carbono en sangre comienzan a aumentar, una condición conocida como hipercapnia. Este desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono agrava aún más la situación, ya que la acumulación de dióxido de carbono acidifica la sangre, alterando así el pH del cuerpo. Este cambio en el pH puede desencadenar convulsiones, pérdida del conocimiento y eventualmente llevar a la muerte si no se revierte rápidamente. Uno de los aspectos más preocupantes de la disminución en la respiración causada por esta sustancia es que ocurre de manera gradual. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que su respiración está siendo afectada, ya que la sensación inicial de relajación y calma puede enmascarar estos efectos. En algunos casos, esto puede progresar sin que la persona lo note hasta que la situación se vuelve mucho más grave. Mientras parece que la persona está descansando o durmiendo profundamente, en realidad su cuerpo podría estar enfrentando una situación realmente muy delicada. En situaciones críticas, cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, es necesario actuar rápidamente. Los primeros signos de este problema pueden incluir cambios en el color de los labios o los dedos, además de la confusión y la desorientación. Si no se interviene a tiempo, esto puede avanzar a una pérdida de conciencia. Incluso con tratamientos como la naloxona, los efectos de la falta de oxígeno pueden ser realmente difíciles de revertir. Por eso es tan importante entender que esta sustancia no solo afecta el estado de ánimo o la relajación, sino que también puede comprometer las funciones vitales del cuerpo. Como lo mencionamos anteriormente, el corazón no es el único órgano que sufre. Los riñones, encargados de filtrar toxinas de la sangre, también dependen del oxígeno para funcionar correctamente. Cuando el flujo de oxígeno se reduce, los riñones entran en lo que se llama una insuficiencia renal aguda, lo que significa que pueden no eliminar los desechos del cuerpo. Esto provoca una acumulación de toxinas que empeora el estado general del organismo y genera un desequilibrio de electrolitos que puede afectar gravemente el corazón, especialmente los niveles elevados de potasio, que pueden
pueden agravar las arritmias. El hígado, que es crucial para limpiar el cuerpo y procesar las sustancias que ingresan en él, pues también puede verse realmente muy afectado. Cuando no recibe suficiente oxígeno, su función comienza a disminuir, ya que las células encargadas de su trabajo se debilitan. Esta insuficiencia hepática significa que las toxinas no filtran adecuadamente y se acumulan en el cuerpo, lo que lleva a un estado de intoxicación severa. A medida que el corazón, los riñones y el hígado comienzan a fallar, el cuerpo entra en lo que se conoce como shock multiorgánico. Este es un estado crítico en el que varios órganos vitales dejan de funcionar de manera eficiente, y si no se actúa a tiempo, el colapso de estos sistemas puede ser realmente irreversible. Además de estos órganos, otros tejidos del cuerpo también sufren. El tracto gastrointestinal, por ejemplo, se ve afectado por la falta de oxígeno, lo que puede llevar a la isquemia intestinal, donde el tejido del intestino comienza a morir. Esto puede causar perforaciones en el intestino, permitiendo que las bacterias filtren al torrente sanguíneo y desencadenando una infección grave conocida como sepsis. Este tipo de infección puede propagarse rápidamente y, si no se trata, es realmente mortal. El tratamiento inmediato y efectivo es en la naloxona, una sustancia que puede revertir temporalmente los efectos del consumo excesivo. La naloxona actúa de forma rápida, bloqueando la interacción de esta sustancia con los receptores a los que se ha unido. Al liberar esos receptores, la naloxona ayuda a que el cerebro restablezca las funciones respiratorias, permitiendo que el cuerpo comience a recuperar nuevamente su equilibrio. Sin embargo, la naloxona tiene un efecto de menor duración en comparación con esta sustancia, lo que significa que puede ser necesario administrar más de una dosis para mantener su efecto, especialmente si la sustancia aún está presente en el cuerpo. Aunque la naloxona puede ser muy útil en emergencias, es solo una solución temporal y siempre debe ir acompañada de atención médica inmediata para asegurar que los síntomas no regresen cuando el efecto de la naloxona disminuya. Y bueno, ahora que ya conoces los efectos que esta sustancia puede tener en el cuerpo, es increíble pensar que algo tan pequeño puede generar un impacto tan grande. La ciencia detrás de cómo actúa es realmente fascinante, pero también francamente alarmante. Lo más interesante y a la vez preocupante es que, aunque esta sustancia es una herramienta médica increíblemente poderosa cuando se utiliza adecuadamente, su mal uso ha desencadenado una crisis que aún muchas personas no entienden por completo, y justamente por eso compartir esta información es realmente importante. También es muy importante que, como comunidad, seamos conscientes de los riesgos asociados con el uso indebido de ciertas sustancias. La información es clave para salvar vidas. Hablemos de estos temas en nuestras familias, amigos y seres queridos. Compartir este tipo de conocimiento es nuestra mejor herramienta para la prevención. Juntos podemos crear un entorno más seguro donde todos estemos mejor informados y protegidos. Dale like, y si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí hablamos de cosas que te harán ver el mundo de otra manera, y siempre hay algo nuevo que aprender. Activa la campanita y acompáñame en el próximo video. Soy la neurona curiosa y recuerda, la curiosidad no mató al gato, la ignorancia sí. Nos vemos en el próximo video. Vive con salud y vive con pasión.